La regulación del uso de la cannabis en México es un fenómeno actual en cuanto a la regulación. Es un fenómeno, por supuesto, que tiene años. Es un fenómeno que está regulado, pero con una política prohibitiva, que esto se debe de superar a partir de los derechos fundamentales, a partir del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, que esto se encuentra consagrado precisamente en nuestra ley suprema, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, el cultivo, la venta, el tráfico, el consumo de la cannabis en México y en otras partes del mundo es un fenómeno social que no podemos dejar de observar los científicos, al cual la ciencia está obligada a observar de forma objetiva para presentar pues soluciones y regular este fenómeno social. El derecho humano al libre desarrollo de la personalidad se encuentra consagrado, como les decía, en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se encuentra o encontramos o tenemos una base suprema para usar, analizar y observar el uso lúdico de la cannabis. En esta etapa de la investigación se busca dar respuesta a ciertas interrogantes. ¿Qué es la cannabis? ¿Cuáles son sus efectos en el uso lúdico? ¿Cuál es su regulación jurídica en el marco internacional? ¿Cuál es su regulación jurídica en México? Y, sobre todo, ¿cuáles serían los efectos jurídicos, sociales y económicos en México de autorizarse su uso lúdico, de superar aquella política prohibitiva? Porque, como se comentaba, efectivamente está regulada, pero es una política prohibitiva que va inclusive en contra de lo que establece la Constitución Política como derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Esta regulación es la que tenemos que superar a través de análisis científicos desde la ciencia jurídica. Por supuesto que cada área del conocimiento de la ciencia habrá de hacer su aportación. Se considera que con las respuestas a las interrogantes planteadas se coadyuvaría a disminuir la delincuencia. Habría un recurso vía impuestos al Estado, hay que decirlo, una vez regulado, aquellas personas que se dediquen a la parte empresarial, a la parte comercial, al cultivo, tendrán que hacer su aportación vía impuestos al Estado. Habría menos muertes, por supuesto, lo que contribuiría a garantizar una de las aristas del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y traería como consecuencia un beneficio a la generalidad social a través de las contribuciones de los impuestos. El 9 de noviembre del año 2018, el gobierno de la República dio un paso para legalizar el uso de la cannabis en México, mejor conocida pues como marihuana, por lo que se presentó el proyecto de ley que regula la producción, venta y consumo de cannabis en México, con una posible o una tentativa fecha de aprobación a mediados del presente año, a mediados de 2019. Así, la regulación del uso de la cannabis en México, el nombre del proyecto de esta ley es la Ley General para la Regulación y Control de la Cannabis, la cual nace como una respuesta a esas políticas prohibitivas que mencionábamos, imperantes en la región desde hace ya varios años sin necesidad de dar una fecha exacta, porque el fenómeno social existe y el fenómeno de la política prohibitiva efectivamente tiene varios. La cannabis es una planta que puede llegar a medir unos 6 metros de altura en las condiciones más favorables. Es un vegetal dioico, es decir, que tiene plantas macho y plantas hembra que crecen por separado. Esta planta tiene alrededor de 60 componentes, entre ellos está el THC, es decir, el tetrahidrocannabinol, que es el componente más conocido y con mayor efecto psicoactivo o de psicoactividad. La mayor parte de estos componentes se encuentran en las flores de la planta,
de la planta hembra, las hojas y los tallos presentan una menor cantidad de este elemento componente. La propuesta de ley establece que se aplicará en la siembra, en el cultivo, en la cosecha, en la producción, en la transformación, en el etiquetado, en el empaquetado, en la promoción, en la publicidad, en el patrocinio, en el transporte, en la distribución, en la venta, comercialización, portación y consumo de cannabis y sus derivados para fines personales, científicos y comerciales. Con esto se daría una vuelta o se superaría completamente la regulación actual, que es una regulación prohibitiva, contraria pues tanto al derecho humano y a la naturaleza del ser humano. Podríamos hablar de alguna posible estadística y diríamos que la mayor parte que se encuentra privada de su libertad por el consumo está violando su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Además existen efectos benéficos que se han demostrado científicamente, donde se encontró que la cannabis tiene efectos farmacológicos, como analgésicos, ansiolíticos, antidiabéticos, antimicrobianos, para el cáncer, glaucoma, epilepsia, ansiedad, depresión, razones y motivos manifestados de forma somera, pero que nos dan la pauta para abordar de forma indagatoria y novedosa el fenómeno social de la cannabis, desde las ciencias sociales, en este caso de manera específica la ciencia jurídica, buscando adoptar en su regulación para contribuir al libre desarrollo de la personalidad en México y, ¿por qué no?, en el mundo.